Recibo en el estudio a Aldo Contró del colectivo Por una Política Integral hacia las Drogas. Aldo, buenas noches. Una reforma que por fin pasa. Podríamos decir que ya tenemos la puerta abierta, pero aún así no es todo lo que se buscaba en un principio. Sí, definitivamente, Víctor Hugo. Gracias por tu invitación. Gracias a tu teleauditorio también. En efecto, hoy vivimos un día histórico, como bien lo señalabas al principio en tu introducción. Por primera vez un presidente en México intenta hacer algún tipo de regulación sobre cannabis, entonces esto no es poca cosa. Y sin embargo, como también bien tú lo señalabas, la regulación que se está haciendo es bastante corta. Tenemos que recordar que todo este debate empieza a raíz de los amparos que se emiten el año pasado a Grace, que es la primer paciente de cannabis medicinal legal en México, y al Grupo Smart, que son 4 personas, sí, a los que la Suprema Corte les autoriza el cultivo y consumo de marihuana por considerar que las leyes que la prohíben son inconstitucionales. Entonces, una vez que se dan estos amparos, se desencadena todo un debate nacional que lleva más de un año, y el gobierno, los distintos niveles del poder en México, el legislativo, ejecutivo y el judicial, han hecho sus intentos, han hecho distintas acciones, han emprendido distintas acciones para poner alguna regulación, y el presidente hizo su labor, afortunadamente. Sin embargo, hay que señalar que es bastante reducido, pues evita abordar los aspectos que marca la Suprema Corte. Pues. Hasta en cierta medida timorata, vamos a decirlo, ¿no? Es tibia, y de hecho más que timorata, yo diría que es una simulación más que una regulación. Porque la actual ley o las actuales leyes sobre la política de drogas en general en México, y específicamente sobre la cannabis, inconstitucional, como bien lo señala la Suprema Corte, produce un montón de problemas que no se solucionan con el dictamen que se aprueba hoy en el Senado. Entonces es más una simulación que una regulación efectiva. Se aprueban los usos medicinales y científicos, pero no quedan claros los cómo. Entonces se dice que va a haber hay posibilidad del cultivo, de la producción, pero no queda claro cómo, cuándo, quién y dónde, lo cual, digamos, queda sujeto a la determinación de las autoridades de salud, y eso es peligroso porque sabemos que COFEPRIS y otras autoridades de salud han sido claramente conservadores en este tema, entonces vamos a ver qué sucede. Ahora, aquí podríamos verlo también desde el ángulo del vaso medio lleno. Ya se abrió la puerta, ya está tipificada una ley, todavía falta, por cierto, la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Qué buscarías, qué esperarías tú que se pudiera hacer en la Cámara de Diputados? ¿Crees que se pueda adicionar algo? ¿Crees que se pueda rescatar el espíritu original de la propuesta del presidente? Se ve complicado, no parece haber voluntad política para regular el tema de los usos personales, no médicos. Es un tema político, más que de derechos, desafortunadamente, como debería de ser. Entonces sí se ve complicado que se adicionen los puntos valiosos de la iniciativa presidencial, que sí tenía puntos bastante valiosos, como por ejemplo eliminar el delito de posesión por abajo de 28 gramos, aumentar el umbral de posesión de 5 a 28, y dentro de esos 28 gramos no había delito de posesión. Eso era lo más importante de la iniciativa presidencial y quedó fuera. No parece haber voluntad política para que esto cambie. Recordemos que el mismo partido del presidente, el PRI, es el que rechaza en las discusiones anteriores en el Senado la propuesta del presidente. Entonces no pareciera haber mucha voluntad política, ni pareciera haber realmente un deseo porque los problemas relacionados a la política sobre la cannabis cambien. Ahora, ¿cómo entender esto que vemos el día de hoy, esta aprobación de una ley o de una serie de reformas timoratas, vamos a decirlo, cuando hace unas semanas, hace unos meses, vimos en California la aprobación de la marihuana con fines recreativos? Colorado, tienes Washington, tienes varios estados de Estados Unidos que ya están dando pasos mucho más adelantados, mucho más gigantes que los nuestros, y nosotros estamos todavía en las pequeñas minucias. En efecto, así es. Hay varios estados en Estados Unidos que ya permiten el uso recreativo, como le llaman, de marihuana, pero no había hasta ahora ningún estado fronterizo con México hasta que llega a California. Pero ahora tienes el mercado más grande de todo Estados Unidos. De todo el mundo, de todo el mundo. Entonces no es poca cosa, ¿no? El gobierno federal se ha visto bastante presionado por un montón de cosas que han sucedido, entre ellas la regulación en California, el debate en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se dio en abril de este año, que fue solicitado por los gobiernos de México, Colombia y Guatemala, y que el presidente además originalmente no quiso ir, y fue por el nivel de presión nacional e internacional que sintió claramente. Y no solamente fue, sino que regresó con una iniciativa que no estaba nada mal, aunque ahora bastante recortada, pero el espíritu no era malo de origen, digamos. Que si bien no resolvía los problemas que la Corte sí estaba tratando de resolver, la Suprema Corte, pues sí tenía puntos valiosos, ¿no? Que era la descriminalización efectiva de los usuarios de cannabis, quedó fuera, etcétera. Entonces, sí ha habido un montón de cosas históricas, los amparos a Grace y Smart del año pasado, sí hay un montón de eventos que han presionado al gobierno y que lo han llevado a este debate importante, histórico, por supuesto, y que es más un triunfo simbólico
Qué práctico. Sí. Creo que entonces, ante la disyuntiva en la que nos quedamos en este momento es, se aprueban estas modificaciones, es un paso inicial muy pequeño, quizás milimétrico, le tocará pues, a futuras generaciones ver un paso mucho más avanzado. En efecto, así es. Consideramos nosotros desde el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, un grupo de activistas, una red nacional que conformamos de activismo a favor de la reforma política de cannabis, que en efecto esto puede ser la puerta, se ha abierto la puerta. No hemos entrado todavía donde quisiéramos, pero al menos ya se abrió la puerta y esto va para largo. Hay mucho trabajo por delante. Y lo decíamos hace unos instantes fuera del aire, esto hubiera sido impensable hace, no 10 años, hace 5 años. Definitivamente, así es. O sea que hay que verlo como algo es algo. Es una coyuntura internacional, es una coyuntura nacional y regional. Latinoamérica lidera ahorita el debate por la reforma a la política de drogas, entonces México no se podía quedar atrás, siendo uno de los países más afectados por la política de prohibición. Y bueno, ya se dio un primer paso, afortunadamente no fue un paso hacia atrás, pasito adelante. Eso es lo que te iba a decir y con esto me despido. Ya se cayó el muro. Exactamente, bueno, se cayó el primer ladrillo. Aldo Contrón, muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias, esta noche en el Héctor. Retrovisor. Hasta luego. Y vámonos